Muy buenas tardes. Vamos a trabajar entonces ya con esta tercera guía que abarca el tema de los conjuntos. Ya habíamos visto pues el tema de la probabilidad y dentro de ella vimos unas operaciones que se hacen, ¿cierto? Que son la unión, la intersección. Bueno, ahí hay varias operaciones. Esas mismas operaciones las retomamos pero para el tema de los conjuntos. Bueno, para el tema de los conjuntos es clave reconocer los sistemas de numeración. Entonces, primero hablemos de los números, vamos a hablar de los números enteros, que lo escribimos con una letra Z así, ¿cierto? ¿Cuáles son los números enteros? Todos aquellos que son como, digámoslo así, exactos, ¿cierto? Puede decir, por ejemplo, el menos 5, que es un número exacto, menos 4, el 3, el 5, bueno, son números enteros. ¿Cuál no sería, por ejemplo, un entero? Por decir algo, 3.5. Hay otro que son los números naturales, ¿cierto? ¿Que cuáles son los números naturales? Son los que son enteros, pero que además de eso son positivos. O sea que empezaríamos desde el 1, 2, ¿hasta dónde? Hasta el infinito, ¿cierto? Bueno, algunos han tomado el número 0 como si fuera un número natural. Eso ha sido pues un debate grande pues en la matemática, ¿cierto? Entonces están los enteros, los naturales, los números reales. Los números reales ya es básicamente con los que trabajamos a partir del grado octavo, ¿cierto? O sea, ya trabajamos es todo. Los números reales abarcan toda clase de numeración, excepto los que son complejos. Entonces, por ejemplo, el menos 1 es un número real, el menos 0,5 también es un número real. Por ejemplo, el raíz de 3, listo, también es un número real, el 5, el 7, o sea, abarca toda clase de numeración, ¿cierto? Ya abarca a estos dos, ¿cierto? Eso es clave para poder entender lo que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Entonces, básicamente, ¿qué son los conjuntos? Pues es como un arreglo de objetos que tienen como una característica en especial. Por ejemplo, si yo digo el conjunto de los estudiantes de la institución educativa rural Chaparral, ¿cierto? Ese sería el conjunto completo, los estudiantes que van desde preescolar hasta 11. Y si digo, por ejemplo, los estudiantes del grado 11, ¿cierto? Haciendo alusión a eso, pues ya estaríamos hablando de un subconjunto, ¿cierto? Bueno, para los conjuntos entonces hablamos de dos formas de describirlos, ¿cierto? Una es por comprensión, que su nombre lo dice, es como si estuviera resumido, como comprimido, digámoslo así. Sería comprensión, ¿cierto? Y el otro es por extensión, que extensión es como dar el conjunto ya con cada uno de sus elementos en forma explícita, pues, o sea, ya sería un conjunto muy grande, por eso se llama extensión, por lo extenso. Entonces, miren lo que pasa en este. Miren cómo le voy a leer, así se lee este. Dice x tal, que la x está entre menos 3 y 10, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta algo. Mire que la rayita está aquí en la parte de abajo, ¿cierto? Entonces, si la rayita está en la parte de abajo, quiere decir que si toma el punto, o sea, aquí es menor o igual, ¿cierto? Y aquí también es menor o igual, o sea que este serían desde el menos 3 hasta el 10. Supongamos que en este no tuviéramos la rayita, perdón, ¿qué indicaría? Que no estaríamos tomando el menos 3, sino que el que está antes de ese, ¿cierto? En este caso no es que el que está antes, sino el que está después, que sería menos 2, ¿cierto? Y si en este caso no tuviéramos la rayita en este, pues sería menor que 10. O sea que iríamos hasta el número 9. Entonces aquí simplemente por extensión sería menos 3, menos 2, menos 1. ¿Hasta dónde? Hasta el número 10, ¿cierto? Bueno, en este otro, mire lo que tenemos aquí, x tal que la x es mayor o igual a menos 5. Solamente está esa restricción, que también que la x pertenece a los números enteros. Ah, bueno, aquí me faltó también eso. Esta restricción es muy importante. Aquí me están diciendo que la x pertenece a los números enteros, ¿cierto? Entonces aquí ¿qué haríamos? ¿Cuáles son los números que son mayores o iguales a menos 5? En los enteros, pues estaría el menos 5, el menos 4, el menos 3, el menos 2, así sucesivamente. ¿Hasta dónde iríamos? Como me dicen que es mayores o iguales a menos 5, no hay otra restricción como tal, pues iría hasta dónde, hasta el infinito. Recuerden que el infinito siempre lo vamos a dar así, en esta forma, es como un 8 acostado, ¿cierto? Que inclusive lo utilizan algunos ahí como para los tatuajes, miren, es como un 8 acostado, ¿cierto? Este, por ejemplo, dicen, x tal que la x es menor que 6. Entonces, ¿qué pasaría acá? Bueno, x pertenece a los números naturales. ¿Y cuáles son los menores que 6 en los números naturales? Pues estaría, aquí está el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1.
¿Por qué no tomamos los otros? Porque aquí no me están diciendo que sean los números enteros. Si me hubieran dicho que sean los números enteros, pues empezaría desde el menos infinito y por allá empezaríamos hasta llegar hasta el número 5. O sea, como quien dice menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. No tomamos el 6 porque mire que no dice que es menor o igual, ¿cierto? En ese caso es muy importante. Ahora miremos, por ejemplo, lo contrario. Aquí me dan este que está por extensión, mire, desde el menos 2, menos 1, ¿hasta dónde va? Hasta el infinito. Y aquí me están diciendo que lo llevemos a comprensión. Entonces, mire, lo que hacemos es, empezamos con este x, tal que la x, aquí es que, mire que va desde menos 2 hasta el infinito, o sea, que va a ser mayor o igual a menos 2, y que la x pertenece a los números enteros. Aquí sí hay que colocar que son los números enteros, porque estamos tomando valores negativos también, ¿cierto? Empezó en el menos 2. ¿Esta es la única forma? No, esta no sería la única forma. ¿Cuál sería, por ejemplo, otra forma de darlo por comprensión? Por ejemplo, x tal que la x es mayor a menos 3, sin colocarle el igual abajo. ¿Y cuáles son los mayores a menos 3? Entonces serían menos 2, menos 1, mire que da exactamente lo mismo. O sea que para estos casos pueden haber inclusive varias soluciones. Bueno, ¿qué otras formas puedes hallar, cierto? Por ejemplo, para este, ¿cierto? Ah, bueno, esta es la otra forma, ¿sí o qué? Aquí la pregunta es, ¿qué otras formas podemos ahí hallar? Allá, para que ustedes piensen, hay varias, ¿sí? Como les digo, en realidad las soluciones son varias, ¿cierto? Aquí tenemos este que va desde menos infinito hasta el infinito, ¿cierto? ¿Qué está tomando ahí? Todos los números, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que, mire que va de 2 en 2, y si va de 2 en 2, empezando en el menos 6 por acá, o sea, mire que todos son 6, 4, menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6. Entonces simplemente sería que la x está entre menos infinito y infinito, que la x pertenece a los números enteros, que además de eso que es par, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que es par. Si yo no le coloco que ahí fuera par, entonces aquí ¿qué pasaría? Ya no daría eso, sino que sería menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, o sea, iría de uno en uno completamente, ¿cierto? O sea, todos los números reales, ¿cierto? Y se podría dejar x pertenece a los números reales y ya. Pero en este caso sí hay que colocar que es par porque mire que siempre va de 2 en 2. Bueno, esa es como para diferenciar los conjuntos por extensión y por comprensión. Ya por acá pues tenemos las clases de conjuntos, que una es el conjunto vacío, que es como cuando ustedes hallaban por allá la probabilidad que les daba 0. No se coloca el número 0, sino que se coloca este simbolito. Es como un 0 y una rayita. ¿Por qué debemos colocar eso? Porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de conjuntos, ustedes colocan el 0 hace parte de la numeración, entonces podría ser, es que ese conjunto está compuesto por el número 0, no, entonces lo vamos a definir con este simbolito que indica que ese conjunto es vacío, o sea que no tiene elementos, carece de elementos. El conjunto finito es aquel donde nosotros podemos contar el número de elementos, por decir algo, yo digo, lo que dice acá, el número de estudiantes de la institución, ¿cierto? Y el conjunto infinito ya es aquel donde nosotros no podemos saber exactamente cuántos elementos tiene. Por ejemplo, si decimos cuántas estrellas hay en el universo, ¿no? Pues imagínense, o cuántos granos de arena hay en 5000 bultos de arena, ¿cierto? Eso pues sería casi que imposible contarlo, ¿cierto? Por eso lo llamamos como conjunto infinito. Entonces aquí ya empezamos a ver lo que son las operaciones entre conjuntos. Esto realmente es aplicar exactamente lo mismo que nosotros veíamos allá en la parte de probabilidad. Entonces decimos la unión entre conjuntos, el conjunto A unido con el conjunto B. Simplemente es lo que les decía ya, es juntarlos todos, ¿cierto? Lo que hay en A y lo que hay en B, juntarlo. Lo que está repetido, sí, se coloca, pero una sola vez. La intersección de conjuntos, mire que la damos con el simbolito al revés de la unión. Es como una N minúscula, ¿cierto? Pero más grandecita. Dice que la intersección simplemente es los que se repiten en A y en B. Entonces aquí dice, por ejemplo, x al que la x pertenece a la A, ese simbolito es I, y x pertenece a la B. El que es al revés es este, que es la O, que x pertenece a A o que x pertenece a B. La O indica la unión y este que es la I indica la intersección, lo que veíamos en la probabilidad. El complemento de un conjunto respecto al universal, bueno, el universal es el conjunto total, ¿cierto? Por decir algo, si yo estoy hablando del número de estudiantes de la institución educativa, pues estarían todos los estudiantes del colegio, incluyendo las sedes de 0 hasta 11, ¿cierto? De preescolar hasta 11,
Y el complemento sería un subconjunto. Por ejemplo, yo digo, los estudiantes, el complemento de 11 sería lo que le falta a ese conjunto para ser igual al universal, o sea, todos los demás estudiantes que no están en 11, ¿cierto? Ese es el conjunto, el complemento de un conjunto. Ahora la diferencia, pues lo mismo que veíamos allá en el otro tema, que es A menos B son los elementos que hay en A, pero que no están en B, ¿cierto? Por acá tenemos otro que por allá en una de las clases un compañero pues nos comentó de esto, pero en probabilidad no se ve. En los conjuntos sí tenemos esta otra operación nueva que se llama la diferencia simétrica y la simbolizamos con un triangulito. A, diferencia simétrica B, indica los elementos que pertenecen a la unión pero que no están en la intersección de los conjuntos. O sea, yo los conjuntos los doy por lo general en círculo, ¿cierto? Aquí está, ¿cierto? Entonces cuando me dicen de la diferencia simétrica es lo que hay en toda esta unión, por ejemplo, si fueran estos dos solamente, pero sacamos lo que hay aquí adentro, ¿cierto? Ahorita lo miramos como con más calma en el próximo video. Entonces, bueno, por aquí ya tenemos entonces unos conjuntos y vamos a mirar este ejemplo completico, ¿cierto? Pero para que lo miremos completo y lo entendamos, lo voy a hacer en el próximo video que está en el siguiente enlace.